el fin de los tiempos en diferentes secciones de la Biblia, ¿okay? Porque el Apocalipsis no es el único, dijimos, no es el único libro que se habla del fin de los tiempos. No tengamos esa idea que Apocalipsis es el único. La Biblia presenta coherentemente el fin de los tiempos, ya les he mencionado, desde Génesis. Solamente uno tiene que estar buscando ese tema, ¿no? Y reconociendo que es que tiene una proyección escatológica, que es el término que usamos, ¿no? Entonces, la semana pasada empezamos a hablar sobre el milenio, ¿cierto? Hemos querido presentar las visiones que otros cristianos, que muchos cristianos tienen acerca del milenio, no solamente la más popular o la que nosotros podemos estar sosteniendo hoy en día, ¿no? De repente nos va a hacer pensar por qué la sostenemos, por qué la creemos, por qué pensamos que es así. No solamente porque hemos visto una película, no solamente porque hemos leído un libro o alguna novela, sino porque la estamos extrayendo de la palabra de Dios, la misma Biblia, la explicación o las bases de eso, ¿no? Dijimos, vamos a poner el video. ¿Lo prendió? Ya, a la derecha. Bueno, hay que ponerle. Hay que después. Ya. Ok, entonces. Ya. Dijimos que la palabra milenio significa 1000 años. El término milenio viene de esta sección del Apocalipsis 20, 4 al 5, donde dice que ciertos individuos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Okay? Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, segunda vez que lo menciona. Y justo antes de esta afirmación leemos que el ángel descendió del cielo y sujetó al diablo y lo encadenó por 1000 años. O sea, 3 veces se menciona la palabra 1000 años. ¿Okay? Lo arrojó, 4 veces. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces, 1000 años, según el Apocalipsis, es un tiempo donde reinan aquellos que vuelven a vivir o que resucitan y van a reinar con Cristo. Los demás, dicen, los que no recibieron la marca de la bestia, los que son el Hijo de Dios, dice que resucitan después de los 1000 años. ¿Okay? Luego vemos que un ángel desciende del cielo y sujeta al diablo por 1000 años. Más o menos se dan una idea de lo que está pasando con estos 4 pasajes. Y lo arrojó al abismo y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, esto es lo que nos habla el Apocalipsis acerca de esa palabra 1000 años o milenio. En ninguna otra parte más de la Biblia explícitamente se menciona la palabra 1000 años, o milenio, ni siquiera se menciona la palabra milenio, sino 1000 años. Milenio solamente lo usamos nosotros porque es una palabra conveniente, ¿no? ¿Ok? Entonces, con esta base, vamos a ver la primera posición bíblica que, como dije anteriormente, se ha sostenido por 1500 años casi. San Agustín, Lutero, Calvino y hasta muy recientemente mucha gente tenía esta posición. Se podría decir que en cierta forma la Iglesia Católica también sostiene esta posición. ¿Qué dice esto? Esta idea del amilenialismo significa sin milenio. La idea es de que ellos sostienen
que el Apocalipsis, ese pasaje que hemos mencionado, es simbólico. Que la palabra 1000 años no es literalmente 1000 años. Significa un largo tiempo. Por eso es que se les dice amilenista, en el sentido de que no es que no creen en el reino de Cristo durante esos 1000 años, sino no creen que físicamente hay 1000 años. Entonces ellos dicen que la era, que toda la era de la iglesia es el milenio, en cierta forma, figurado. Toda la era de la iglesia es el milenio. Entonces, ellos dicen que al final de la era de la iglesia, Cristo viene, por eso está ese título, y de ahí entra el estado eterno. O sea, es bien sencillo su esquema. Bien sencillo. Ustedes van a ver que a medida que vayamos viendo los otros esquemas, se va a ir complicando un poquito más porque hay más etapas, más pasos, ¿no? Entonces, según este esquema, no hay un futuro milenio, sino que ya los cristianos estamos viviendo el milenio. Ahora, porque esa palabra milenio es figurado, entonces podemos ubicarlo donde sea. Y pastor, cuando dice era de la iglesia, ¿a qué se refiere? La era de cuando, si consideramos que la era de la iglesia es la bajada del Espíritu Santo, Pentecostés, desde ahí en adelante. Correcto. Entonces ellos dicen que Cristo está reinando ahora en el cielo todavía. ¿Ok? Cristo está reinando en el cielo. Y cuando llegue el fin de la era de la iglesia, entonces Cristo viene y ahí se lleva a sus hijos, ¿no? Ahí ocurre la resurrección de los creyentes, la resurrección de los no creyentes, el juicio, el cielo nuevo y tierra, todo ocurre al mismo tiempo. Eso es lo que dice Apocalipsis 29. Sí, para ellos es este versículo no significa 1000 años físicos literales, sino significa que es un tiempo largo, nada más. Ese milenio es un tiempo largo. Puede ser 1000, puede ser 2000, puede ser 5000 años. Ellos no se preocupan en la literalidad de la palabra 1000 años. Para ellos es simbólico, ¿no? Vamos a ver un poquito más detalle. Tiene una pregunta. Sí. Eso de resurrección de los creyentes. Ok. Bueno, la Biblia dice, eso sí, que cuando Cristo venga, los creyentes van a resucitar. ¿Okay? Están abajo de la tierra. Que están abajo de la tierra, Dios, Cristo les va a dar un cuerpo similar al que Él tuvo cuando Él resucitó. ¿No? Entonces, un cuerpo glorificado, esa es la palabra técnica. Un cuerpo glorificado. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Porque hay algunos cristianos que han sido quemados. Okay. ¿Ellos también van a ser resucitados en cuerpo? Sí. Hay que recordar, yo tengo una idea respecto de eso, pero no quiero transmitir mi idea propia, porque no quiero limitarles a lo que ustedes pueden. Mucha gente tiene ese deseo de cremar a sus seres queridos cuando fallecen. Está bien, ¿no? Ellos van a ser resucitados al final del tiempo. Para mí solamente está el hecho de pensar que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay ningún ejemplo de cremación. No hay ni un solo ejemplo. El único ejemplo que podría ser es cuando se cremó a Can, por ejemplo. Recuerdan que hizo como un castigo. Dice que Dios derramó su juicio a través del pueblo y de ahí el pueblo lo quemó. Pero como juicio. Entonces, yo tengo por eso un poquito de respeto por las dos posiciones, ¿no? Que dicen que es válido quemar o no es válido quemar. Pero yo tengo mi idea de tener cuidado, ¿no? De usarlo como algo general, ¿no? Todo el mundo hay que hacerlo.
hay casos donde se amerita hacerlo, ¿no? Bueno, Sí, científicamente el enterrar es una cremación bien lenta, correcto. porque prácticamente después de un tiempo ya no Se hay hace nada. polvo. So, es una manera más lenta para cremarlo y los huesos se tardan también, pero igual llegan a ese tiempo. Correcto. Pero también hay que pensar en el asunto de que por qué los israelitas, ustedes fíjense en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, todos hablaban de guardar los huesos Que se preocupaban por sus huesos mucho, ¿no? y querían llevar los huesos. Entonces hay que pensar un poquito a qué se debe ese deseo de llevar los huesos. Luego querían llevar los huesos, a enterrarlos en la misma tumba. Ahora, por supuesto que eventualmente esos huesos se han convertido en polvo. Pero en el sentido de hacerlo eso como una práctica cristiana, no lo veo en la historia. Sí lo veo en la historia, en la práctica entre las religiones orientales, ¿no? Por ejemplo, los hindúes es práctica común. No sé si alguna otra religión que ustedes Antes conocen. los griegos también, ¿no? Sí, los griegos también creo que tenían esa costumbre. No sé si los romanos, no recuerdo, pero hubo sí costumbres de ciertas, pero dentro de la religión o de la fe cristiana no veo ejemplos, o muchos ejemplos en el pasado. Hoy en día se ha vuelto bastante común, porque es práctico, pues está más barato. Entonces, cada uno dentro de su convicción, la palabra dice lo que tú crees que es tu convicción, pero si tú estás dudando, tienes dudas, mejor. Buena pregunta. Hacia mí, surprise me. Dice, se sabe que durante la edad micénica, 1000 antes de Cristo, la cremación pasó a ser parte integral de las costumbres griegas. Yo creo que vi una película de los griegos que sí, ¿verdad? Me acuerdo que le ponían acá y Se le ponen la moneda. sí. Bueno, pero aún la cremación en aquella época era con trasfondo religioso. Sí. Sí. No sé qué creerían cuando uno se quema, se echa. El otro día, hablando de cremación, el otro día fuimos a un parque que vino Frank a visitarnos y fuimos a un parque, nos llevó a un parque aquí en el borde de Patterson. ¿Cómo se llamaba? Oh, ya. Entonces nosotros estamos llegando ahí es una montaña bonita donde tú puedes overlook todo Patterson. Por dedicación que hoy sí. ¿El Ahí está. Patterson Falls? Las cascadas de Patterson. Sí, por ahí había esa zona, ¿no? Había un overlook. Sí, después. Y apenas Oh, estaba no, en la montaña casi. Garrett Mountain. Gary Mantle, sí. Eso, claro, hermano. Y justo había una persona que llegaba antes de nosotros con un vaso, Y se metió, se cruzó la casa. sí, se cruzó la baranda y empezó a echar un polvo. Es ilegal también. Es ilegal. En el patio, Ojalá que sea que nadie lo había visto. barbecue. Porque es ilegal eso. Y así hay creencias de las personas que deben echarlo en el mar, deben echarlo en el bosque, para que se una con el universo, no sé, hay ideas. No digo por lo que quería un antojo que a mí me echen En la ruta 80 le estaba echando. Sí, sí hay, sí hay. ¿Dónde fue el diluvio? Por Bueno, eso voy a anotar la calle. pero como digo, yo no me gusta imponer mis ideas, ¿no? Cada uno tiene su convicción delante de Dios y haga lo que el No, Señor porque le a da. la final del día, cuando pase esto de la resurrección, venimos en cuerpo. Sí, el Señor nos resucita de cuerpo en nuestro ser. Esa es la esperanza. No, esa es la promesa, ¿no? Claro. Sí, están en polvo, están casi consumidos. Pero el Señor nos levanta todo. Listo. A este punto de vista se le llama amilenario porque mantiene que no hay futuro milenio por venir. O sea, no hay futuro milenio, sino que estamos ya en el milenio, según ellos. ¿Por qué?
Apocalipsis 20, capítulo 20, del 1 al 10, describe la presente era de la iglesia. No describe el futuro de la iglesia, sino la era presente. Okay. Esta es una era en la que la influencia de Satanás sobre las naciones ha sido reducida bastante, de manera que se pudiera predicar en todo el mundo el evangelio. Cierta forma tienen razón. Porque comparado a cómo era en el Antiguo Testamento, comparado a ciertas otras eras, no había predicación del Evangelio antes. En el Antiguo Testamento no había predicación del Evangelio. Aquello que se dice que reinaban con Cristo durante los 1000 años son cristianos que han muerto y ya reinan con Cristo en el cielo. Esa es su posición. ¿Okay? Cuando para ellos los cristianos no han de reinar en la tierra, como la otra posición vamos a ver más adelante, ya están reinando en el cielo con Cristo. ¿Okay? La otra cosa que ellos dicen es Cristo reina en el milenio, no es un reino corporal, aquí sobre la tierra, sino un reino celestial, del cual habló cuando dijo: si me ha dado autoridad en el cielo, en la tierra. Usan ese pasaje para apoyar su posición. Una pregunta hasta aquí. Como los amilenarios creen que Apocalipsis 20 se cumple ahora en la era de la iglesia, sostienen que el milenio que se describe aquí tiene lugar actualmente, ¿no? El milenio no es futuro, sino ya estamos viviendo el milenio. ¿Okay? La duración exacta de la era de la iglesia no puede conocerse. La expresión 1000 años es simplemente una expresión que significa un largo periodo de tiempo en el que se cumplirán los propósitos perfectos de Dios. De acuerdo con esta posición, la presente era de la iglesia continuará hasta el momento del regreso de Cristo, ¿no? Entonces, el ratito del regreso a la figura, ¿no? La era de la iglesia continúa hasta el momento que Cristo viene. De ahí pasa todo. Pasa resurrección, pasa juicio y nos vamos a la eternidad. El estado eterno viene después de la venida de Cristo. Ese es el esquema que en realidad es el más sencillo de todo eso. Yo antes pensaba que Hay muchas personas que han pensado que era así. Muchas personas que han pensado que era así. Y tiene una historia larga. Vamos a ver cuándo empiezan las otras posiciones más adelante. Pero después vamos a ver razones por las que todas las cosas que ellos dicen están incorrectas. Vamos a tratar de refutarlas, ¿no? Y que están incorrectas. Entonces, ahora, en este momento también comenzarán los cielos nuevos y la tierra para ellos, ¿no? Inmediatamente después del juicio final comenzará el estado eterno y continuará para siempre. Este esquema es bastante simple, en realidad. Todo lo del final de los tiempos ocurre en one shot. Resurrección, juicio final, cielo nuevo, tierra nueva, todo cambia y de ahí todos pasamos a la eternidad. Sí. Algunos, esto es solamente de algunos, amilenarios dicen que Cristo podría regresar en cualquier momento. Mientras otros, tales como este autor, yo estudié teología, de repente teología sistemática con un libro de este autor. Argumentan que todavía deben cumplirse ciertas señales, ¿no? ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de las señales, ¿no? Ok. Pastor, ahí, pero no Sí. se podía cuantificar si ya han llegado el 90% de las señales celestes, o sea, no se podría. Estamos más cerca, más lejos, Correcto. no sé. No se puede, dentro de esa función no se puede cuantificar. Solamente sabemos con seguridad que el oscurecimiento de la luna y que todas las estrellas se caen, eso no ha pasado todavía. Yo creo que cuando eso pase, entonces uno está seguro. Ahora, vamos a ver la otra posición que se llama
postmilenarismo. ¿Okay? Es un poquito parecida porque es como hija de la anterior. Pero gente muy conocida, pastores muy conocidos en el pasado, tuvieron esta posición. Pero es bien parecida. ¿Por qué se llama postmilenarismo? Porque dicen Cristo viene después del milenio. ¿Ok? Pues post significa después. A significa no hay milenio. Estamos en el milenio. Y post significa que Cristo viene. Entonces, nuevamente tenemos la era de la iglesia aquí. Tenemos la llegada de Cristo. También la resurrección de los creyentes, la resurrección de los no creyentes, el juicio, el nuevo cielo, la nueva tierra, y de ahí viene la eternidad, estado eterno. Entonces, pero vamos a describir, la descripción está bien a continuación. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo con este punto de vista, Cristo regresará después del milenio. ¿Okay? Pero para ellos, ¿qué cosa es el milenio? De acuerdo a este punto de vista, el Evangelio va a progresar. Vamos a ir predicando el Evangelio de tal forma que la iglesia va a crecer, va a empezar a crecer. Se va a incrementar gradualmente de manera que una proporción mayor cada vez será cristiana. ¿Okay? Y como resultado habrá una influencia cristiana significativa sobre la sociedad. La sociedad funcionará cada vez más de acuerdo con las normas de Dios y vendrá gradualmente la era milenaria. ¿Ok? O sea que, según esta posición, va a haber una predicación tal que la gente va a empezar a convertirse por miles y millones, y entonces después de eso va a venir el milenio. Notan que el milenio no es la venida de Cristo porque Él viene en el momento que quiere, sino el milenio es porque se ha predicado el Evangelio tanto que ahí entonces el milenio viene. Fíjense, este milenio durará un largo periodo de tiempo, no necesariamente 1000 años, nuevamente, como los amilenarios. Y al final de este periodo, Cristo regresará a la tierra, se levantará a los creyentes y a los incrédulos y tendrá lugar el juicio final, que habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Entonces, entramos a la eternidad. La principal característica del postmilenarismo es su optimismo sobre el poder del Evangelio para cambiar vidas y causar mucho bien. Pastor, le hago una preguntita. Nosotros estamos ahora en el año 2021. Correcto. Esos años empezaron a contar, por ejemplo, el año 1 hasta llegar hasta ahora, después de cuando llegó Cristo. Claro, el pastor estuvo hablando la vez pasada. Dentro de nuestro esquema occidental, el año 1 empieza más o menos, porque hay una variación. El año que nació Cristo. Sí, pero otras culturas como la judía, por ejemplo, para ellos estamos en el año 5000 y pico, 700 parece. Entonces, porque ellos empiezan su conteo desde antes del nacimiento de Cristo. Ok, entonces, el postmilenialismo es tan optimista que dice Cristo va a llegar cuando se predique el Evangelio de tal forma, todos estén unidos, todos van a estar. Muy idealista, ¿no? La sociedad, bueno, eso es lo que se dice, son un poco idealistas, son muy, lo que se dice, su optimismo. Vamos a ver que el siguiente esquema premilenial es un poquito más pesimista. Que nosotros decimos que todas las cosas van a ir de mal en peor. ¿Ok? Ya estaba bonito con ese. ¿Puedo pasar? No están viendo la cámara, están viendo la cámara. O sea, ¿puedo pasar? Sí. Ok, Perdón. algo más. La creencia del postmilenarismo tiende a incrementarse en tiempos cuando la iglesia experimenta un gran avivamiento.
cuando no hay guerras ni conflictos internacionales, cuando parece que se hacen grandes progresos en vencer el mal y el sufrimiento del mundo. ¿Okay? O sea que cuando el mundo está todo bien, entonces la gente empieza a apoyar esta posición postmilenial, ¿no? Pero el postmilenialismo en su forma más responsable no se basa simplemente en la observación de los eventos en el mundo que nos rodea, sino en argumentos tomados de varios pasajes de la Escritura que se examinarán abajo, más adelante. Okay. Listo, entonces nos complicamos más aquí. ¿No tanto? Nos gusta, dice, nos gusta, ya me dice. Me vas a complicar, que me gusta. Lo vamos a complicar un poquito, pero este todavía no es el más popular, pero ya es un premilenialismo. ¿Qué significa pre? Que Cristo viene antes del milenio. El milenio está acá, considerando el milenio físico, corporal, ¿no? El premilenialismo cree en un milenio de Cristo corporal y que son literalmente 1000 años. ¿Ok? Cristo viene aquí. Entonces, nuevamente tenemos la era de la iglesia. El premilenialismo clásico cree que la tribulación viene al final de la perdón, Cristo viene al final de la tribulación. Al final de la tribulación. O sea que la iglesia pasa por la tribulación. Este premilenialismo clásico estuvo sostenido por algunos padres de la iglesia también. Por eso se le llama clásico o histórico. O sea, fue el primer premilenialismo que existió, ¿no? En este esquema, fíjese, Cristo viene antes del milenio, ¿no? Viene la tribulación. La iglesia pasa la tribulación, por eso la fe está dentro de esta era de la iglesia. Cuando Cristo viene, los creyentes son arrebatados para estar con Cristo. Y, pero nuevamente, cuando Cristo viene, inmediatamente, una vez que los creyentes han sido arrebatados, han sido cambiados, transformados, inmediatamente después, casi el mismo día, regresan con Cristo ya a gobernar en la tierra. Entonces, ¿cuál es la diferencia del gobierno de los creyentes con Cristo de este premilenialismo con el amilenalismo? Del amilenalismo, los creyentes están reinando por Cristo en el cielo. En cambio aquí, están reinando con Cristo. Fíjense, aquí la resurrección de los creyentes ocurre aquí. Cuando lo rapta a su iglesia Cristo. La resurrección de los no creyentes ocurre al final del milenio. En el instante que ocurre el juicio. Y la tierra está, y la tierra luego es renovada, ¿no? Y luego, entonces, después del milenio ya es lo que propiamente se habla ya de la guerra de Armagedón y todo eso. Y viene el juicio final, viene el estado eterno o la eternidad. Ya vi su lugar. Levante la mano, están confundidos. Levanta. Sí. Pero una pregunta. Una pregunta. No seamos tímidos, ¿qué más? Vamos. Aquí sería el inicio de la tribulación. ¿En dónde está la T? La T. Sí, la T es la tribulación. Es todo en realidad los 7 años de tribulación para Dios también hay. Pero sería ahí la iglesia va a estar en la tribulación. Correcto, va a estar en la tribulación y al final de la tribulación Cristo viene a arrebatar a la iglesia. ¿Ese es el pre? Este es pre-clásico. Oh, ya, no es el mismo que... No es el pre-pre. Oh, igual. No es el pre-moderno. Clásico. Pre-moderno.
Yo pensé que no íbamos a estar en la tribulación. Ese es otro premilenarismo. Estaba en ese premilenarismo clásico. Falta. Ya casi. Sí, ese es ese que dice que sí. A lo que todos queremos. Dice que sí, pero no. Fíjese, el prefijo pre significa antes. Y es una posición premilenial. ¿Okay? Dice que Cristo regresará antes del milenio. Este punto de vista tiene una larga historia desde los primeros siglos en adelante. De acuerdo con este punto de vista, la iglesia, la era de la iglesia actual continuará hasta que, al acercarse al fin, un tiempo de gran tribulación y sufrimiento sobrevendrá a la tierra. La T en la figura simboliza la tribulación. Tras ese tiempo de tribulación, al final de la era de la iglesia, Cristo regresa a la tierra para establecer su reino milenario. Cuando Él vuelva, los creyentes que hayan muerto se levantarán de los muertos, sus cuerpos se unirán a sus espíritus y reinarán con Cristo sobre la tierra 1000 años. Ahí ya no nos vamos a volver viejitos. Ya no. Ya, porque estamos en un cuerpo transformado, ¿no? Pero entonces durante ese tiempo del milenio, van a ver los que no, Sí, son clases no sé cómo decir, personas, los que regresamos con los malos. con Cristo y los humanos pecadores y eso. Va a haber Por fin separación. no, o sea, Ese esquema, vamos a verlo después. Vamos a ver el detalle de ese, porque ese es el que más como sea. Apunta la pregunta. Sí, Durante ese tiempo, Cristo estará físicamente presente sobre la tierra, en su cuerpo resucitado, y gobernará como rey sobre la tierra entera. ¿Okay? Los creyentes que se hayan levantado de los muertos y aquellos que están en la tierra al regreso de Cristo recibirán cuerpos de resurrección glorificados que nunca morirán. Y estos cuerpos resucitados vivirán sobre la tierra y vivirán con Cristo. Ahora, algo tiene que ver. De los incrédulos que permanecen en la tierra, porque van a haber gente que no cree cuando Cristo venga, muchos, pero no todos, se volverán a Cristo y se salvarán. O sea, todavía hay oportunidad durante el milenio. Esa parte es como cuando dice que verdaderamente van a tener que probar que creen en el Señor y que van a tener que probar como que son cristianos. Bueno, Como después, cuando ya venga el Señor y levante la iglesia y los que se queden, que ¿quieres que van a tener. que te complique más? No. Wendy. Hola. Ok, sorry. Y eso que me extraña porque no estoy ahí presente, imagínense. Voy a complicar el asunto. ¿Ves la pizarra? Esos hombres. Solamente voy a poner lo que es el tiempo de la tribulación. ¿Okay? 7 años. 7 años de la tribulación. La posición que vamos a ver después es la pre-tribulación. La posición que acabamos de ver es la tradicional, la pre-tradicional. ¿Ok? Y esta es la pre-popular, la que la mayoría de gente tiene. Hay gente que cree que Cristo va a venir en la mitad de la tribulación. 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. Y se le llama mid-tribulacionista. Mid-tribulacionista. Entonces, en ese esquema, Wendy, es donde te das cuenta de que va a haber oportunidad para que la gente sepa lo que está pasando en esos 3 años y medio. Y revise su vida. ¿No? Y diga, no, yo me convierto. Si esto ha pasado aquí, los 3 años últimos, ya Cristo viene. Entonces, va a haber conversiones ahí. Eso es lo que, esa posición que tú mencionas, Wendy. Ok, thank you. La mid-tribulación. Ahora, apaga no el es, micrófono. hoy en día no es Ya tan... lo puse en mute.
Hoy en Para que día no pregunte. esa posición no es tan popular, pero todavía hay gente que tiene esa posición. Cristo viene en la mitad, entonces la primera parte como que te da aviso y después ya viene Cristo, ¿no? Si puedes, Pastor, y cuando se refieren a tribulación, no es como parecido a lo que estamos viviendo ahora, de pandemia, tanta cosa, que está Huracanes. Corta la cabeza a los que siguen a Cristo por allá por el bueno, oriente. la Biblia dice que será una gran tribulación como la que nunca antes ha habido. Pero quién sabe que estas cosas son los principios de Yo le iba a poner mute, pero tengo que... Hable. Sí. Vamos a ver el estadístico. No, cuando hablan de las tribulaciones y de todas esas cosas que van a pasar, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que cree que va a haber como una tercera guerra mundial y que entonces es que va a suceder como el fin. Bueno, lo que es la tercera guerra mundial sería el Armagedón, que está al final del milenio. Al final del milenio va a haber Cristo va a venir con sus ejércitos, dice, solamente hay un par de versículos que dice, Cristo viene con su ejército y lo desaparece a los ejércitos de Satanás. Ahora, de acuerdo con este punto de vista clásico, el final de los 1000 años, Satanás será liberado del abismo y aunará fuerzas con muchos incrédulos que se han sometido formalmente al reinado de Cristo. ¿Qué significa esto? Gente que vive en el milenio dice, sí, tú eres Señor, tú eres Rey, pero en el fondo no creen en eso. O sea que a pesar de tener a Cristo de Rey, no, en el corazón hebreo. Pero que internamente han sido enfurecidos en rebelión contra él. Satanás reunirá a esa gente rebelde para luchar contra Cristo, pero ellos serán decisivamente derrotados. Eso es lo que dice en los últimos capítulos de Apocalipsis. Entonces Cristo levantará de los muertos a todos los creyentes que han muerto a través de la historia, y estos se presentarán ante él para el juicio final. Después que haya ocurrido el juicio final, los creyentes entrarán en el estado eterno. Parece que esta visión, esta proposición ha tendido a incrementar su popularidad cuando la Iglesia ha experimentado persecución, cuando el mal y el sufrimiento han crecido en la tierra. Fíjense que lo que está pasando influye cómo la gente cree acerca del futuro. Sí, Cuando dice de los muertos a todos los creyentes, ajá, y los que murieron sin decir, sin ser creer en Dios, ¿qué va a pasar con ellos, según este esquema, serán resucitados al final del milenio y ahí serán juzgados. Después que pasa todo. Después que pasa todo. Serán resucitados después del milenio, serán juzgados. Y si no siguen creyendo, a pesar de haber visto el milenio, haber visto a Cristo, entonces se van para... O sea que según, yo digo, voy a decir un disparate. No, aquí no hay disparates. Los muertos que no han creído serán resucitados. Correcto. ¿Los 1000 años? Y cuando venga el juicio final. ¿van a tener un chance otra vez o ya no? No. O sea, ya solo tú culpable abajo. Sonaste. Por eso la necesidad de predicar a Cristo. Hebreos dice que después, vamos a ver, Cuando yo hablo con Absoluta Bolsón, yo le digo, no, tú tienes que saber que la Biblia dice eso, ¿no? Que después, cuando uno muere, después, hay un versículo que dice, después de muerte el juicio. ese es el que estoy buscando. No hay purgatorio,
Ellos tienen que saber eso. Están equivocados. Eso es cuando dice que está escrito que el hombre muera solo una vez y después el juicio. Correcto. Eso, ¿no? ¿Ese es Hebreo cuánto, Wendy? Ay, ya no me acuerdo. Acá está. Acá. Pero lo puedo buscar. 27. Hebreos 9:27. Ah, ok. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, Hay que memorizarse. entonces es importante hablar del Señor. Por eso la urgencia, sí, la urgencia de la tarea, como decía siempre, ¿no? Nuestra tarea es urgente. No podemos jugar con las almas de las personas, ¿no? Tenemos que compartir la historia. Y creo que esa es la perspectiva que yo siento muchas iglesias hoy en día se han olvidado. Y bueno, otro disparate voy a decir yo, y muchas iglesias están más para entretener al creyente y decir, bueno, hay que los no creyentes se van al infierno. Y con tal de que los creyentes estén contentos, sus reuniones, se sientan bien y estemos entreteniéndoles con bonitos shows y otro disparate. Entonces creo que eso es el problema de muchas de las iglesias hoy modernas, llamaría hoy, donde está perdiendo esa urgencia. Sí, es triste que eso esté pasando hoy en día, que hayamos perdido la urgencia de compartir la evangelio, ¿no? Y se ha vuelto rutina para algunos, se ha vuelto, se ha pasado a segundo plano. Listo, y este es el favorito de todos. Premilenianismo pretribulacional. A ver, Noemí, léame, Noemí, porque yo soy ciego. No le dije que se iba a complicar la terminología. Premilenianismo pretribulacional. ¿Por qué es premilenial? ¿Por qué? Antes del milenio. Porque Cristo, según este esquema, viene antes del milenio. ¿Y por qué es pretribulacional? Porque es antes de la tribulación. Correcto. Pre-pre. No, por eso se llaman pre-pre. Usted, entonces cuando le preguntan, ¿usted es pre-pre? ¿Pre-pre? Si me dice que es pre-pre, le respondo. Ok, en este esquema tenemos también la era de la iglesia. Cristo viene antes del milenio y antes de la tribulación. ¿Okay? En este esquema, entonces, una vez que llega el momento exacto, Cristo viene secretamente. Nadie lo ve. Viene en secreto y se rapta a su iglesia. A todos los creyentes, todos los que han creído. Pasan los 7 años de tribulación aquí en la tierra. Acuérdate. Tribulación, la gente que no ha creído, el pueblo de Israel, todos ellos van a pasar a la tribulación. ¿Okay? Al final de los 7 años, Cristo regresa con sus santos. Aquí regresa por sus santos y aquí regresa con sus santos. Cristo viene para establecer el... ¿Okay? Esto no pasa. Bueno, esa es la misión más popular, la que muchos han recibido. Una pregunta, en la premilenarismo tradicional, no sé si pregunté, pero ¿el inicio de la tribulación es definida o como bien merge, como que un día estás ahí, otro día ya estás en la lluvia? Bueno, según el premilenarismo clásico, ellos sostienen que vamos a tener señales antes que Cristo venga, ¿no? Bueno, hemos visto las señales, ¿no? Entonces, depende, esta posición no admite señales, porque dice, Cristo viene y rapta a la iglesia sin que nadie sepa. Nadie va a saber, viene en secreto, escondido. La iglesia es llevada al cielo,
para que en la tierra ocurran esos 7 años de tribulación. Entonces, el racional, vamos a ver, es que la iglesia, como es la novia de Cristo, la esposa de Cristo, no debe sufrir el infierno. Por eso es llevada al cielo. Pero el resto se queda a sufrir la persecución. La posición anterior dice, no, ¿qué tal el lenguaje popular? ¿Qué tal raza? Como no sé decir. Así dicen ustedes, ¿no? Dicen, ¿por qué es que el resto va a pasar la tribulación y la iglesia va a ser librada de eso? ¿No? Claro. Pero vamos a ver qué versículos bíblicos sostienen cada una de las visiones. Aquí entonces, en esta, cuando son raptados, resucitan los creyentes. Y aquí vienen a la tierra a pasar el milenio ya en cuerpo glorificado. Uno de los problemas más grandes de esta posición es que durante el milenio vas a tener gente con el cuerpo glorificado, gente con el cuerpo inmortal, viviendo con gente pecadora. Que es la gente que pasó la tribulación viva, ¿no? O que se convirtió durante la tribulación y pasa el milenio con cuerpo mortal. Pero el milenio es cuando se va a pasar paz y tranquilidad todo el tiempo, los 2000 años. No. Sí, porque el gobierno, Eso fíjate, el gobierno de Cristo en el milenio va a ser un gobierno, entre comillas, dictatorial. Todo lo que el rey dice se cumple. Pero va a ser una demostración que Dios sí puede gobernar la tierra, el hombre no. Las leyes que va a poner, las leyes sociales, las leyes, todas las reglas que la tienen van a ser perfectas. Pero no eso, todo va a ser, perdón, pero no todo va a ser perfecto. correcto. Pero ahí se demuestra que a pesar de que haya perfección en el gobierno de Cristo, va a haber todavía rebelión en el corazón de algunas personas. Recuerden que está el diablo en este milenio, ¿no? No, está amarrado. No, el diablo está amarrado. O sea que ya no hay excusa que el diablo made me do Ya it. no, ya. The devil made me do it. No, no hay diablo acá. Ese corazón. ¿no? Es el corazón del hombre. Claro. Los que eligen, y el pecado, los que eligen oponerse y rebelarse a Cristo para que en el final del milenio haya la famosa batalla de Armagedón. En el milenio habrá evangelización. Sí va a haber evangelización. Va a haber evangelización, sí. Porque ahí todavía va a haber gente no convertida. Rebelde. Pero va a engañar. Se va a decir, sí, yo soy creyente, pero en el corazón no va a ser creyente. Pero Sí. no entiendo bien esto. Ok, preguntas. Cuando dice que en el milenio el diablo está amarrado, ¿no es cierto? Correcto. Ok. En estos momentos nosotros, el diablo está suelto. Y nosotros nos puja a no creer a veces la gente que dice, no, eso es mentira. Pero él va a estar amarrado ahí y entonces solo porque el corazón ahora. Porque el corazón del hombre no regenerado, el corazón del hombre no resucitado, va a seguir siendo pecador. ¿Ok? Entonces, durante este tiempo, Dios, o sea, que viene con ese pensamiento, sí, sobre el pensamiento. eso te dice que es el hombre, porque a veces la gente dice que el diablo es el causante de todo. Perdón. Claro, Así, por ejemplo, un ratero roba porque el diablo le dice. Pero si un ratero ya de profesión de raterismo, cuando pase este tiempo y él ya no esté así amarrado, él va a seguir robando por su voluntad. Claro. O sea, sí, es cierto, claro, o sea, no porque ya él el pecado. Sí, es por su o propia... sea, su pecado, su maldad está ya en él. Imagínense a Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados perfectos. Sin embargo, fueron creados libres. Sin embargo, cayeron en pecado. Estamos en la misma situación que Adán y Eva. Todavía existe el libre albedrío para elegir.
entre obedecer a Dios o desobedecer. Ese punto es crucial, entender el libre albedrío en Génesis y en el milenio. Yo creo que este es la que quedamos todos. Vamos a ver cómo podemos apoyar cada uno. ¿Alguna pregunta con este esquema? Creo que algunos ya lo conocen, sí. Yo no hablo de eso, pero en Apocalipsis habla de 144.000. Okay. ¿Quiénes son? Dependiendo de qué posición hablas, tienen una interpretación diferente. Por ejemplo, aquí el premilenialismo pretribulacionista, ellos dicen que son 144.000 judíos, sacados de las 12.000 de cada tribu dice eso. Entonces dice que van a ser 144.000 predicadores del Evangelio, que van a salir a hablar de Cristo. Aquí en sí. En este esquema. Por ejemplo, los amilenalistas dicen no, que los 144.000 nuevamente es un símbolo de los creyentes que están en el cielo. Es algo simbólico. Eso significa exactamente 144.000. Esa es la ventaja que tienen los amilenalistas, que si ellos ven que se menciona algo una sola vez, dicen entonces debe ser figurado, debe ser alegórico. Y hay que tener cuidado con la alegoría, ¿cierto? Porque hay gente que le gusta alegorizar todo, ¿no? Ok, esta variedad ha ganado amplia popularidad en los siglos XIX y XX. ¿Okay? O sea, de acuerdo con esta posición, Cristo volverá no solo antes del milenio, premilenario, sino también ocurrirá antes de la gran tribulación. El regreso de Cristo es pre-tribulación. ¿Okay? Esta posición es similar a la posición milenaria clásica que vimos anteriormente, pero con una diferencia importante. Añadirá otro regreso de Cristo antes de su regreso para reiniciar sobre la tierra. ¿Por qué dice? Porque viene aquí para llevarse a la iglesia y viene aquí para reinar. Entonces, en esta posición hay dos venidas. Ellos dicen no, que no es una venida completa, que no baja hasta la tierra, sino que desde el cielo los espera a la iglesia y le dice vengan. Pero es una venida, después de todo también es una venida. De parte no todos lo veamos, no todos solamente nosotros lo veremos. Bueno, en esta primera, solamente la iglesia. Y aquí en esta, todo ojo lo verá. Todo lo verá. Entonces, este regreso de Cristo se piensa que será en secreto para sacar a los creyentes del mundo. De acuerdo a este punto de vista, la era de la iglesia continuará hasta que súbita e inesperada y secretamente Cristo regresará a medio camino de la tierra, ¿ven? O sea, en el aire todo bien, pero... Y llamará a los creyentes a sí mismo. ¡Iglesia! ¡Vamos! Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarlos al Señor en el aire. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Entonces Cristo regresará al cielo con los creyentes que han sido arrebatados de la tierra. Cuando esto ocurra, habrá una gran tribulación sobre la tierra durante un periodo de 7 años. ¿De dónde sale ese periodo de 7 años? Viene de Daniel 9 y 10. Más adelante vamos a ver. Durante este periodo de 7 años de tribulación, muchas de las señales que se predijo, que predecerían el regreso de Cristo, se cumplirá. Entonces, esta posición pre, dice que las señales van a ocurrir en el tiempo de la tribulación. No, sí,
Ahora, la gran congregación de todo el pueblo judío tendrá lugar al confiar en Cristo como su Mesías. Cuando Cristo venga, entonces se va a cumplir lo que dice Romanos 11:9, dice, todo Israel será salvo. En medio del gran sufrimiento habrá mucha evangelización efectiva, es lo que alguien preguntaba esto, durante el milenio o durante la tribulación, especialmente por los nuevos judíos cristianos. Como Israel va a ser salvo, entonces la mayoría de israelitas van a salir a predicar el evangelio. Judíos. O sea, ahí, Sí. el rapto, así viene para acá. Y aquí va a haber, en el espacio de los 7 años, una evangelización. Sí, Y después, cuando ya vengan con Cristo, también va a haber otra. también. Porque siempre hay gente dura. Va a haber gente dura. Seguimos. Sí, inclusive gente que está viendo que las cosas, hay tribulación y todo, no van a creer. Esas personas van a pasar al milenio con su cuerpo mortal. Y ahí, entonces, quizás viendo el gobierno de Cristo, quizás se convierte. O sea, como decir, un chance más. Un chance más, sí. Pero antes de la muerte. Pero ya, si ahí no creen, ya. Ahora, en este milenio, ¿Qué tren? El primer tren. sí, pero una vez que uno llega acá, tiene chance. Ahora, en este milenio, incluso las personas que no son creyentes van a tener una mayor y larga vida que una persona normal. O sea, todas las condiciones del milenio van a ser idílicas. A pesar de que tienen cuerpo mortal, pero van a vivir como vivían en el comienzo del Génesis, 900 años, 700, 600, depende de 100, no sé. Yo diría, entonces, si es así, no es que no van a sufrir, bueno, no va a haber lágrimas, nada, porque Jesús va a estar, ¿no? Pero para ellos va a ser muy fuerte, que más, o sea, por el corazón duro, la servicio que tienen en su corazón, me imagino que va a ser muy fuerte para los que no creen en Jesús creer. Por eso yo creo que ese tiempo tan extendido para ellos, porque les va a costar mucho creer. Pero Dios dice su sabiduría y su amor de ese tiempo. Sí, les da chance de creer. Que no van Más a tiempo que tener nosotros. el privilegio que nosotros tenemos. No van a creer. Correcto. Durante este periodo de tribulación, 7 años, ocurrirán las señales, ¿no? El pueblo judío empezará a creer, habrá evangelización, y al final de la tribulación Cristo volverá con sus santos, ¿no? Para reinar sobre la tierra durante 1000 años, al final de la tribulación. Tras este periodo milenario habrá una rebelión, después del milenio, que llevará a la derrota final de Satanás y sus fuerzas. Y entonces vendrá la resurrección de los incrédulos, de la pregunta de los creyentes. Los creyentes resucitan cuando Cristo viene. Los incrédulos resucitan antes del juicio. Y el comienzo del estado de Una pregunta, pastor. Sí. Están muertos los incrédulos, no están todavía no están en el infierno cuando mueren. No, sí. Esto se refiere a los incrédulos que están viviendo en esta época. ¿Okay? Los incrédulos que han muerto antes, el Antiguo Testamento, hasta antes del milenio, todos los muertos ya están en el infierno. Sí, ya están en el infierno. Pero en el juicio son resucitados para su juicio, para que el Señor les diga, ok, tú estás en el infierno, quédate ahí. O sea, prácticamente, como es el rapto, digamos el rapto para confundirnos, con ese rapto entonces nosotros somos resucitados, ¿no? Nos vamos con Jesús y después con ese tiempo regresamos a la tierra, ¿no es cierto? Para el milenio. ¿Okay? Para estar los 1000 años, pero esos, la tía, el tío, el abuelito que nos convirtió, ellos van a seguir enterrados, ¿verdad? Están muertos. Están muertos. Correcto. No se enteran del milenio para nada, estaban bien muertos ellos para nada. Y cuando termine el Bien milenio, muertos. cuando termine el milenio, los 1000 años, es cuando ya
Y después, no hay Correcto. Y ahí sí son, Para el juicio. es la resurrección de los para hacer juicio. incrédulos. Pero, O sea, cuando están muertos, ya ellos se van al infierno. sí, ya el que es incrédulo, según la filosofía del cielo, el que es incrédulo no va a cambiar. Ya tuvo su chance en la tierra y ahí está. Lo único que se lo levanta, Dios lo levanta para decirle, ok, recuerden, Dios creó al ser humano con cuerpo y alma. Y lo que hace es reconstituye el cuerpo y el alma. Y así en cuerpo y alma es que los lleva al cielo y los lleva al infierno. Por eso es que, y yo no he hablado de eso, pero al final vamos a ver lo que es el estado intermedio. El estado intermedio, perdón. Sí. Yo le había puesto mute, pero lo tuve que abrir. Entonces, hermano Franklin, hay iglesias que creen que, vaya, por ejemplo, yo muero, pero me quedo como en stand-by por ahí parqueada mientras viene el Señor y yo resucito y entonces ya ahí se decide si me voy para el cielo. Claro, eso es lo que es. Una variación de eso es lo que la Iglesia Católica enseña con el purgatorio. El limbo para los niños, creo, el purgatorio para los adultos. Esa es una aberración de lo que la Escritura dice. O sea, no hay ninguna prueba en ningún libro de la Biblia acerca del purgatorio, que se le dé un chance más después de muerte. Lo único que ellos usan es libros como Primero, Segundo de Macabeos, que son libros apócrifos, donde se habla algo así de orar por los muertos o de que va a haber un sitio para los que mueren, que apoyan sus doctrinas. Pero en los libros canónicos, como está enseñando el pastor, en ningún libro canónico se nos enseña ni el limbo, ni el purgatorio, ni el segundo chance después de muerte. Hay hoy en día, creo que lo mencioné la vez pasada, hay ciertos grupos cristianos que tienen una visión universalista, o sea que todo se salva, porque dicen ellos que Dios es amor. Y como Dios es amor, ¿cómo es que Dios va a mandar al infierno a sufrir eternamente a la gente que no creía en Él? Por eso es que el Señor Jesús urgía a la gente. Si ustedes hacen un estudio de la palabra infierno, ¿quién es el que la menciona más veces? El Señor Jesús. Gehenna, el lago de azufre, etc. Estudien en los evangelios solamente. ¿Cuántas veces el Señor Jesús habla del infierno? Jesús arriesgó su divinidad para salvarnos de esa realidad del infierno. Y a veces nosotros minimizamos lo que es el infierno. Y esas personas, esos grupos, minimizan lo que es el infierno. Hay personas que no creen que el infierno existe. Correcto. Los adventistas, que fueron una secta que salieron de una posición milenaria, parecida al premilenarismo. Ellos dicen que lo que se llama el aniquilacionismo, que significa que Dios, como es tan bueno, no nos manda al infierno a la gente, sino que los desaparece, los aniquila. Las personas antes de, o sea, una vez que muere, no los manda al infierno, sino que los desaparece. Es como el estado antes de nacer. Para ellos eso es más amoroso que mandarlo al infierno. Por si acaso, esa teoría ustedes la van a escuchar, ¿no? Y es totalmente anti-bíblico.
No sé si eso... Pastor, yo. Sí. Sí. Una pregunta. No se me ordenan las Va a ser primeramente el tema general que querías hablar. 100 minutos. Ya. Es que decimos, ¿no es cierto? En el rapto y evangelización. Para el rapto vamos a ir nosotros los cristianos. Los creyentes, sí. Y los que tienen la falsa teoría de Cristo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Puede ser, por ejemplo, los católicos. Ya. Que rezan, que son buenos. ¿Se acuerdan cuando yo dije que era bueno? Estamos viendo. Ya. Entonces, a ver, ahí, ¿qué pasa? Porque supuestamente creen en Cristo, creen en todo eso, hacen que uno creía que era lo que mandaban, ¿no? Claro. Pero así como los católicos, hay muchas otras religiones. Sí, yo también creo que Dios tiene su pueblo en medio de varias religiones, pero no porque hagan buenas obras, ¿okay? No porque sean buenos, porque sabemos que Efesios dice, no, somos salvos no por obras, sino por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces, esas personas han creído en Cristo, lo han recibido como su salvador personal, pero están en un sistema religioso donde se sienten obligados a seguir. Hay muchos. Yo decía, perdón, porque Sí. a mí una vez me preguntaron por la Teresa de Calcuta. Me decía, ¿cómo ella no va a ir sin el rap? Porque no sé qué. Yo dije, uy, voy a escuchar porque no sé cómo debatir eso. No supe qué responder. Pero La primera pregunta es si lo único que tenemos nosotros a disposición son los videos que ella dejó, los libros creo que o los audios que ella dejó. Yo he escuchado muchos. Desde lejos me parece que ella sí conocía al Señor. Me parece. No puedo asegurarlo, pero parece por las cosas que hablaba. Más que por las cosas que hacía, ¿no? Las cosas que hacía, servía a los pobres, ayudaba mucho a los leprosos. Me parece que ella estaba metida con un leprosorio donde nadie quería entrar y ella se metió ahí para ayudar. Entonces, son cosas que uno analiza, pero además de eso, sus palabras. Muchas veces ella habló acerca de mi Señor. O sea, ella tenía probablemente una relación muy personal con él. No recuerdo haber escuchado de ella hablar sobre María, y sobre oración tampoco, no me acuerdo yo. Sí. Entonces es probable, no digo yo con seguridad, de que dentro de cada religión mundial haya gente que realmente ha recibido a Cristo. Ahora, esto no es para decir entonces que mis tíos, mis parientes, porque son de tal religión, Dios los va a salvar. Dios los va a salvar si usted y yo lo predicamos y la persona conscientemente dice, creo en Cristo, me arrepiento de mis pecados. Alguien también decía que cuando estemos delante del Señor en el cielo nos vamos a sorprender cuando miremos, digo, ¿qué? ¿Tú aquí? O sea, no vamos a creerlo, ¿no? ¿Por qué le ve la mano? Y ¿cómo se llama? Y aparte también que sabemos que no nos toca a nosotros, ¿verdad? Claro. Señor está misericordia, sabe. Sí, visualmente no podemos juzgar. Puede ser que yo, y vi cómo se ríe. Wendy, ¿verdad, Wendy? No, nunca podemos visual. Una cosa que nosotros, para nosotros mismos podemos evaluar, porque dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cierto? Dice Efesios que Dios nos ha salvado, Cristo nos ha salvado para buenas obras. Entonces, después de haber recibido a Cristo, debe haber frutos. Juan dice, yo os he puesto para que tengan fruto y bastante fruto. Entonces, está hablando que para ver la evidencia de que una persona es cristiana, uno puede ver la conducta de la persona, las palabras de la persona, los frutos. Y uno puede retroceder y decir, entonces esta persona parece que ha recibido a Cristo. Para mí. Pero nunca yo puedo agarrar y decir, ¿sabes qué?
Pedro Perico Los Palotes no es cristiano porque tal, públicamente, ¿no? Porque Sí. no es pero yo, Claro, yo lo único que dije, solo el Señor lo sabe. O sea, no nos corresponde ni a usted ni a mí, porque en realidad es meterse en un problema serio. como dicen, en una caja de Pandora, ¿no? Claro, entonces yo lo único que acerté decir era solo Pero hay cosas que sí podemos juzgar, porque ahí, por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, habla sobre el caso de un creyente que mete a juicio a otro creyente. Y dice, ¿y ustedes que van a juzgar a los ángeles, no pueden ustedes resolver su asunto personalmente? ¿Por qué tienen que, tu creyente, llevarlo a juicio al otro hermano creyente? ¿Por qué? Entonces le dice, pues juzguen ustedes mismos quién está bien, quién está mal. Y le dice a la iglesia. Pero está hablando de asuntos, de acciones, ¿no? No está hablando de la salvación de uno o del otro. Podemos juzgar en asuntos, por ejemplo, eclesiásticos dentro de la iglesia y determinar que alguien está llevando una conducta mala. No puedo ver a una persona engañando a su esposo y su esposa diciendo, yo no quiero meterme, no sé, Dios lo juzgará. Y hay gente que es así, Dios lo juzgará. No, esa cosa de la palabra dice que hay que juzgar. Tenemos derecho a juzgar, hermano, eso que tú estás haciendo, estás engañando a tu esposa, a tu esposo. La palabra lo condena. Y también mirando, dice la palabra que debo mirarme yo a mí mismo. No voy a decir que yo esté haciendo lo mismo en otro aspecto. Pero eso no quiere decir que me tengo que callar, ¿no? Listo. Entonces sí puedes poner el share. Yo creo que ya vamos terminando, Wendy. ¡Hey, Wendy! ¡Qué linda! Me encanta la sonrisa. Tienes que apretar el share. Ahí en el Zoom. No, solamente ya. Ahí, perfecto. Ahí, share. Ella solo ve la pantalla. Nos escucha nomás. Nos escucha, sí. Listo, entonces este es el esquema premilenial, pretribulacionista. ¿Ok? Con el mouse aplasta en el PowerPoint para que todo el mundo funcione. Listo. Otra vez, en el PowerPoint tuyo, Leo. Ahí presiona eso. Ahí está. Ahora sí aprendí. Ahí estamos haciendo. Ya, que no te graduaste, Leo. Esto también es una crítica que tiene a esta posición, en que antes de 1823 nadie era pre-pre. No había gente, tú lo buscas, nadie era pre-pre. En 1825-26 aparece un señor que se llama Darby, famoso, y él empezó este movimiento del pre-pre, con todos sus detalles, ¿no? de rapto, del Señor, todo eso. Pero antes del 1820 y tantos eran amilenialistas o postmilenialistas. Es una crítica. Eso ya lo vimos. De los judíos. Una de las cosas que ocurre dentro de esta posición premilenial es que surgió un movimiento dentro del que tomó esta posición ya para sí misma. Arriba, Leo, stop share, arriba. Ahí es. Ahí. La cámara. Dispensacionalismo. Este movimiento tomó esta posición para el movimiento y
Entonces ellos empezaron a divulgar varias cosas dentro del dispensacionalismo. Una de las cosas que ellos mencionaban que Dios tiene dos pueblos. Uno es el pueblo de Israel y el otro la iglesia. ¿Okay? Y que Dios tiene un programa para cada pueblo. Él tiene un plan específico para el pueblo de Israel, un plan específico para la iglesia, una vez que nace la iglesia. Entonces, cuando llega el fin de los tiempos, si ustedes notan aquí, ¿por qué es que, si puedes poner otra vez, perdón, me muevo mucho. Voy a volver a, me queda en la pantalla otra vez. Sí. ¿Qué es dispensacional? Sí, es un movimiento que cree que la historia de la historia de la Biblia se puede dividir en 7 dispensaciones. Etapas. 7 etapas, correcto. Es bien elaborado, es como... Es bonito estudiarlo, pero en realidad es demasiado detallado en mi sentido. Entonces ellos, dentro de su esquema de 7 dispensaciones, hablan de dispensación de la inocencia, de 7 secciones o etapas. 7 etapas en la historia de la Biblia, ¿no? Entonces, no tengo aquí porque no he venido preparado para eso, pero ellos dicen que son los que iniciaron, dicen que son 7, otros que son más, pero realmente las 7 dispensaciones son las que se hablan. Entonces hay la inocencia, después la era de Noé, después la era de Abraham, y de ahí viene la era de Cristo y después la era del milenio. Entonces, se van dividiendo en etapas. Sí, ahora menciono qué tiene que ver. Después de cada etapa, Dios prueba al hombre en cada etapa. Está probando al hombre. Y como el hombre falla, entonces Dios le da un juicio. Por ejemplo, el juicio en la era de inocencia era que echó a Adán y Eva del paraíso. El juicio en la época de Noé fue el diluvio. El juicio más adelante a Israel fue cuando fue desterrado a la Babilonia. Y así, cada etapa Dios prueba al hombre, según ellos dicen. Como el hombre siempre falla, entonces Dios emite un juicio. Ahora, según el esquema dispensacional, el milenio es una etapa de esas, ¿no? La etapa final. Y ellos dicen lo siguiente, dicen, como Dios tiene 2 planes, uno para la iglesia y otro para Israel, cuando Cristo vino y ellos dijeron, Cristo, no queremos creer en ti, dice que el juicio que Dios emitió a ellos es que Israel fue desechado en aquel tiempo. Israel fue desechado. Dios ya no quiso lidiar con él, entonces ahora lidia con la iglesia. Y la iglesia, la era de la iglesia entonces, ellos dicen que es un paréntesis que no está descrita en ningún momento en los profetas. ¿Okay? Y entonces, cuando viene la tribulación, por eso es que Cristo se lleva a la iglesia y deja a Israel abajo en la tierra. Ese es el juicio. Entonces, Dios cumple su plan con la iglesia en el cielo y Dios cumple su plan con Israel en la tierra para que ellos crean. Esa es el dispensacionalismo. Entonces, tiene sus 7 dispensaciones. Una dispensación es una economía o es una forma que Dios trata con el pueblo. Yo voy si quiere. Pero es como forma general
¿Qué hora estamos? Ya son una Es magnífico. Esto de acá que es como ya forma como algo general, ¿no? No tenemos que prestar mucha atención a eso. No. Para información. Lo que pasa es que ese esquema es el que nosotros, la mayoría de gente recibe en cuanto al fin de los tiempos. Y por eso es que dijimos que este esquema empezó en el año 1827 Una de las críticas que se le hace es esa, que es una producción bien nueva relativa a las otras. Y vamos a ver más detalles ya aquí, ¿dónde me quedé? Ok, quedamos ahí. Argumentos de las posiciones mileniales. Vamos a ver los argumentos a favor de esto, de cada una de las posiciones. O sea, cómo ellos defienden sus posiciones. ¿Okay? Y vamos a hacerlo lento nomás, ¿no? Una pregunta para terminar. ¿Cómo? Pero sí, anonadados, como dice Marcelito. Creo que no ahora, pero una cosa que podríamos ver es cuando se fue. Era Wendy, ¿qué pasó? En cuando se iban desarrollando, hay prácticamente cuatro posiciones. En cuando se iban desarrollando esas etapas. Yo tengo una slide ahí, la próxima voy a empezar con esa idea, que te muestra en las épocas de la historia donde cada posición fue Porque, ¿qué predicaban los apóstoles? Claro. Ellos está el debate. Porque dice, Cristo regresa, decía, sí. Pero hay una idea de que muchos en la iglesia primitiva creían que Cristo ya venía. Si ustedes fijan alguna de las cartas de Pablo, por ejemplo, los Corintios, en Tesalonicenses, los cristianos pensaban que ya Cristo había venido. Entonces él dice, no, Cristo no ha venido porque nos han visto las señales. Entonces había diferentes ideas acerca de eso. Y es tal es así el deseo de los cristianos en aquella época, en esos primeros 100 años de que Cristo ya debía llegar, que cuando vieron que no llegó en esos primeros 100 años, se habló entonces que la segunda venida se ha retrasado. Le llamaban el delay de la segunda venida, el retraso de la segunda venida. Pero se ha retrasado hasta el día de hoy. Nuestra venida son 2000 y pico años, porque un día son como 1000 años son como un día. Sí. Acá en la alianza, ustedes saben si es que, por ejemplo, tú sabes, en toda la alianza, especialmente de hispana, no sé si es la americana, ¿no? Sí. Se cree en una sola posición o cada iglesia. No es que le impone el pastor ni nada, o es cada creyente. Claro, ¿recuerdan ustedes la declaración de fe que puse? Sí. ¿Qué cosa dice? ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Tomó la foto? Primera, sí. Ya para terminar. Creo que es una frase nomás. Esa es la posición preferencial de la alianza oficial. Dice, declaración de fe de la alianza. La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente y será personal, visible y prevenible. Esta es la esperanza bendita del creyente y es una verdad vital que impulsa una vida santa y un servicio fiel. Okay. Dice que la venida de Cristo es premilenial. Entonces, ¿cuáles deja de lado ahí? La post y la tradicional. No. La post y la. La post y la. ¿Cuáles quedan? Pre. La pre y la pre-post. Pre-post. Entonces, en la alianza siempre ha habido de esas dos posiciones. Ha habido pre-pres y ha habido pre-clásicos. Ha habido de los dos. No ha habido ni A ni post. No. Aunque es interesante que Simpson vino fue presbiteriano antes de
antes de fundar la alianza. Fue presbiteriano. La mayoría de presbiterianos eran post-mileniales. Pero él cambió su posición a premilenial. Y eso, o sea, las iglesias, las alianzas, los pastores, dejan que los creyentes... Deberían dejar, sí. O deberían, ya. Sí, deberían. No sé si en realidad lo hacen. Porque todos. la verdad, hablando en realidad, así como van las cosas, digamos, creo en cada iglesia, los creyentes paramos en cosas, en trabajos, en todo, pero no mucho en tanto de estudiar. Sí. Entonces, el que vemos pasa los años. Generalmente ocurre que lo que el pastor enseña, eso es lo que los creyentes creen. Pero desde mi punto de vista, uno debe saber todas estas posiciones para solidificar su propia posición. Saque su conclusión de la Biblia, no tanto de lo que enseña uno. Diga, sí, yo creo en esto, porque esto va a decir. Yo oí una preguntita ya, Sí. antes que, bueno, ya si quiere diga y después hago la pregunta, porque es como una cosita así como, cuando muere un cristiano, nosotros decimos, se va a la presencia del Señor. Sí. Entonces, ¿cómo es que se va? El espíritu. Pero si Una no ha vez- sido raptado o no volvió. No. o Una cómo. vez que el cristiano, nacido de nuevo, muere, se va directo a la presencia de Dios. No hay un estado de dormido ni nada de eso. Directo a la presencia de Dios. O sea, sí. Es que no, sí se va a la presencia del Señor. Pero ¿y cuando el rapto ocurre? Otra vez. No sé cómo hará, pero aparece Hay que de donde tiene que está, resucitar. Ay. Resucitas, ajá. de donde Es que esté. yo me acordaba, perdón, le cuento un Sí. chiste que yo antes también. Es que tiene que ver con el rapto. Acerca del Que era, sí, que en mi cabeza, digamos, San Pedro estaba ahí con Jesús, ¿no es cierto? Y cuando ocurre el rapto, Mari, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Entonces yo decía, ay, pero ¿cómo? Porque decía eso, cuando mueren se van a la presencia del Señor. vas a estar en el cielo, sí. Pero entonces yo Pero decía, ¿cómo? Después de solamente en levantar espíritu. Solo en espíritu. No, sí. Una vez que Cristo nos resucita, entonces se reúne tu ser como debía estar. Cuerpo y alma. ¿Okay? Y ustedes recuerdan esa canción cuando los santos marchen. Marchen ya. I wanna be in that number. ¿No? Quiere estar. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos estar con Él cuando los santos sean llevados, ¿no? Listo, vamos a orar entonces y terminamos. Amén. Señor, gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo, Dios. Ayúdanos